Y una de las cosas que quiero decir con respecto a esto, lo peligroso que es para un cristiano, para un hijo de Dios, déjenme decirlo de esta manera, volar bajito en el aspecto espiritual. Porque si nosotros volamos bajito, y yo creo que todos los hermanos en el Señor, los que conocemos el idioma de la fe, ya están sabiendo a lo que me refiero. Cuando hablo de volar bajito en lo espiritual, cuando no hay una relación con el Señor como Él realmente quiere, cuando no hay una comunión especial con el Señor como Él realmente quiere que la tengamos, cuando nos alejamos de Él, cuando nos alejamos de su presencia, cuando realmente no buscamos de Él, no leemos la palabra, no congregamos, no doblamos nuestras rodillas. Todas esas acciones nos llevan muchas veces a alejarnos del Señor y nos llevan en definitiva a volar bajito en lo espiritual. Entonces, cuando volamos bajito en lo espiritual, fácilmente, esta ilustración la he compartido muchas veces en la iglesia, la serpiente, que está representado en la Biblia como Satanás, como el enemigo de nuestras almas, la serpiente nos alcanza fácilmente y nos hace daño. Cuando alguien vuela bajito lo espiritual, la serpiente nos alcanza, porque la serpiente se arrastra, el enemigo se arrastra. Estoy hablando en un sentido espiritual. Y si nosotros realmente no nos elevamos espiritualmente, vamos a ser presa fácil del enemigo y él nos va a alcanzar y nos va a terminar haciendo daño. Y luego vamos a estar tristes y vamos a estar lamentando y vamos a estar llorando. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas nos lastima y nos hace daño. Entonces, esta es una noche, esta es una tarde, gracias a todos los hermanos que siguen compartiendo a través de la plataforma. Esta es una tarde en la cual el Espíritu Santo de Dios nos está exhortando. Me está exhortando primeramente a mí, porque cada vez que yo preparo la palabra, Dios habla a mi corazón fuertemente. Y el Espíritu Santo me dice: Freddy, cuidado con volar bajito. Freddy, cuidado con alejarte de los propósitos que yo tengo para tu vida. Vos has sido creado con un propósito, y ese propósito es estar en las alturas espirituales. Y Dios habla fuertemente a mi corazón. Yo estoy seguro que en esta tarde, en esta noche, Dios va a hablar fuertemente a tu corazón a través de este mensaje. Te va a exhortar, me va a exhortar de una manera muy fuerte y muy poderosa. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 32, versículo 9 al 13, este pasaje tiene un contenido tan precioso, tan maravilloso, que quiero que vos y yo le prestemos atención. Ya lo va a compartir en un momento allí también Patricia a través de la plataforma. Gracias. Dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Mire lo que dice el versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vuelvo a repetir esta frase. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal.
Si nosotros vamos al contexto de este pasaje, vamos a ver que Moisés, que fue el que escribió esto, tenía ya 120 años. Lo he explicado muchas veces aquí, las 3 etapas de Moisés: los primeros 40 años en Egipto, instruyéndose; los segundos 40 años en Madián, donde era pastor de ovejas y donde Dios lo llama ya casi con 80 años, allí en la zarza, en el monte Sinaí. Y luego los otros 40 años, es bien clarito, se divide bien claramente las 3 etapas de Moisés, 3 periodos de 40 años. Y los últimos 40 años liberando a su pueblo y trasladándolo o llevándolo a la tierra prometida, o por lo menos a las puertas, en este caso de la tierra prometida, porque el que entró a la tierra prometida realmente fue Josué y la generación de él. Pero aquí ya Moisés tenía 120 años, muchas canas, mucha experiencia de vida. Y en el epílogo de su vida, en la parte final de su vida, él habla estas palabras a Israel, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene sobre él con poder, con autoridad. Él tuvo unas experiencias impresionantes allí en el monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches ayunando, vio la gloria de Dios, vio las espaldas. Bueno, conocemos todas las experiencias que Moisés tuvo. Y él expresa esta palabra a través de un cántico. Fíjese qué interesante esto, ¿no? En el libro de Deuteronomio él canta, es el cántico de Moisés se llama. Y él expresa este cántico. Luego le voy a pedir que usted lea tranquilamente los capítulos 31 y 32 de Deuteronomio, que es justamente donde él expresa allí todo este hermoso cántico. Y yo saqué y extraje un pedazo justamente del cántico de Moisés hablando sobre esto. Y una de las cosas impresionantes que Moisés entona en esta canción, que es algo realmente profético, en el versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Eso es lo que hace Dios con aquellas personas que realmente son fieles a Él. Porque sabes una cosa, hermano y hermana, Dios no quiere que vos vivas una vida espiritual pobre. Dios no quiere que tú vivas una vida cristiana mediocre. Dios no quiere que yo viva una vida cristiana mediocre. El Espíritu Santo de manera permanente nos está exhortando y nos está diciendo: hijo, búscame. Hijo, llénate de mi espíritu. Hijo, no te apartes de mí. Los otros días hablaba justamente de la importancia que tiene de forma diaria ir a la presencia del Señor en la mañana, levantarse temprano. Como dice el Salmo: Señor, yo te buscaré temprano, temprano te buscaré, de madrugada, como dice la canción también, que se extrae de un salmo. Yo me acercaré a ti. El salmista decía: Señor, mi alma te anhela, mi alma tiene sed. O como también el salmista dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo que quiere el Señor con vos y conmigo, hermano. Él nos hace subir sobre las alturas de la tierra. Él quiere que vos y yo nos elevemos a un estado espiritual donde sabemos que el enemigo no nos puede tocar y no nos puede alcanzar. Muchas personas a veces vienen a mí y me dicen: pastor, me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando esto otro. Y uno tiene que orar y alentar y animar a la persona y dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Y es muy importante eso. Pero cuando uno comienza a investigar, se da cuenta justamente que en algunos casos acontece esto. Que por estar volando bajito en una situación espiritual, el enemigo viene y daña, el enemigo viene y lastima. Pero esto nos tiene que servir de experiencia a ti y a mí, hermano, para que si nosotros estamos volando bajito y sabemos que el enemigo nos alcanza, tomar la decisión. Hoy es una noche de determinación. Hoy es una noche de decisión, de hacer un pacto con Dios y decirle: Padre Celestial, yo me voy a elevar. Yo voy a comenzar a hacer aquello que dejé de hacer.
Muchas personas me están escuchando en esta noche, me están viendo y han dejado de hacer cosas muy importantes en sus vidas. Ya no oran como antes oraban, ya no leen la palabra como antes leían. Esta es una exhortación que viene de parte del Señor para nosotros, para mí también. Ya no tienen esa relación íntima con el Señor, esa pasión por el Señor, ese fuego, esa llama ardiendo. Se fue apagando poco a poco. El Espíritu Santo en esta noche te dice y me dice, es tiempo de volver a ese amor, a esa comunión íntima, especial, poderosa conmigo. Tenés que elevarte en las alturas de la tierra, como hizo Dios con el pueblo de Israel. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, dice. Y esta ilustración tan linda, ¿no? Cuando dice como el águila en el versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esta es una ilustración maravillosa, una gráfica maravillosa de lo que Dios hace con sus hijos. Cuando el águila, ¿verdad?, está criando a sus crías, ¿sí?, a sus aguiluchos, los eleva a un lugar alto, porque sabe que en ese lugar el enemigo no puede llegar para hacerle daño a sus hijos. Y por eso Dios quiere que tú y yo nos elevemos en las alturas, porque allí nuestro Padre Celestial nos protege de una manera muy pero muy especial de los depredadores. Hermano, hay depredadores espirituales que quieren hacerte daño, que te quieren lastimar. Una cosa muy importante que tenemos que entender los hijos del Señor, que en el momento que tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos un gran enemigo en común. Y ese enemigo no va a descansar un solo segundo hasta no vernos destruidos y arruinados. No te separes ni a la derecha ni a la izquierda, hermano. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. No te salgas de la cobertura de las alas del Altísimo. Porque allí el enemigo te está esperando, como espera, ¿verdad?, alguien que quiere apresar. Nos apartamos un poquito del Señor y el enemigo ¡pah!, viene con toda su maldad para destruirnos. Y si estamos elevados espiritualmente, si estamos en comunión con el Señor, allí como el águila cuida a sus aguiluchos en esos lugares altos, así el Señor de la misma manera nos cuida a nosotros cuando estamos en comunión con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta poderosa noche? Y me encanta esta ilustración porque habla justamente que cuando el águila ve al aguilucho que va creciendo, el águila dice, bueno, es tiempo de empezar a volar. Es tiempo de empezar a volar. Entonces el águila empuja al aguilucho en esos lugares altos y el aguilucho empieza a extender sus alas, pero bueno, hay momentos que todavía está muy fresco y todavía no es el momento para volar, pero el águila está atenta. Y cuando el aguilucho no resiste, no puede y no es el momento, dice que el águila viene por debajo del aguilucho, lo levanta y lo coloca nuevamente en el nido. Y lo cuida y lo protege. Pero primero lo empuja para volar. Y esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, hermano. Pero tenemos que estar, ¿dónde? En las alturas. En las alturas es donde tú y yo aprendemos a volar. En las alturas es donde tú y yo tenemos experiencias que no las tenemos cuando estamos volando bajito. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que le dediquemos tiempo a las cosas de Dios. Yo sé que a veces uno tiene sus ocupaciones en la vida. Yo las tengo también. Pero tomar esos tiempos y esos momentos dedicados especialmente para nuestro maravilloso, precioso, glorioso Padre Celestial. Tener esa comunión íntima con nuestro papá. Disfrutar de su amor, disfrutar de su presencia, disfrutar de su poder. ¡Aleluya! Vamos a aprender a volar. Vamos a fortalecernos porque llega un momento que el aguilucho, claro,
el águila madre los empuja y llega un momento que ellos empiezan, de tantas veces que los empuja, llega un momento que ella empieza a volar solo. Ahí ya no necesita rescatarlo y colocarlo nuevamente en el nido. Qué cosa tan linda, qué cosa más hermosa. Hermano, esto es lo que hace Dios con nosotros. A veces nos tiene que pegar un empujoncito para que nosotros volemos solos, pero nunca nos deja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él siempre está con nosotros, aún en esos momentos de prueba, aún en esos momentos que parece que nos venimos en picada. Dios nunca va a permitir que vos te des contra el suelo, así como el águila, porque es algo natural, esto es instintivo. Dios puso ese chip instintivo en el águila para cuidar a sus polluelos y para hacer todo ese acto maravilloso, extraordinario. Entonces cuando ve que el aguilucho no puede, no resiste y se va cayendo, la madre viene volando, la pasa de largo y la levanta, dice, sobre sus plumas, como dice aquí este versículo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es nuestro Dios, hermano. Dios dijo que eso iba a hacer con los suyos, con sus hijos. Él nos prometió que nos iba a cuidar y que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en esos momentos tuyos, que son momentos de desafíos, de grandes desafíos, Él está contigo. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En 2 de Samuel capítulo 22 vemos también una experiencia que tuvo David, el dulce cantor de Israel, como lo dice la Biblia. David, este rey impresionante que Dios levantó, él estaba atravesando un momento difícil. En 2 de Samuel capítulo 22, versículo 33. David estaba pasando un momento de prueba. Recuerda que el contexto de David es que tenía un enemigo. No debería ser su enemigo, pero lo era, que era Saúl. Porque Saúl había tenido envidia de David. Eso fue lo que movía a Saúl a querer matar a David, a querer destruir a David. Fue por la envidia. Qué triste que es cuando un ser humano lo mueve, cada actitud que toma en su vida, lo mueve justamente la envidia. Dios te libre, Dios me libre, amado hermano, amada hermana, que la envidia nos mueva a hacer cosas en esta vida. ¿Por qué? Porque en una oportunidad, cuando David era jovencito, ¿sí? Él había matado al gigante, él había matado a Goliat, y ella se estaba haciendo muy, pero muy famoso en todo Israel, no solamente Israel, sino en el mundo conocido de aquella época. Era tan conocido David que una vez fue a parar a los filisteos, y David todavía no era rey, el que era rey era Saúl. Pasaron muchos años para que David fuese rey, luego de la muerte de Saúl. Saúl reinó sobre Israel durante 40 años. Y David ya, Dios lo había escogido, Dios desechó a Saúl y Dios escogió a David. Y todos conocemos la historia de Samuel, del ungimiento de Samuel, etcétera, etcétera. Y un día David fue a parar a los filisteos, y los mismos filisteos reconocieron que David era el rey de la tierra. Y él todavía no se había puesto la corona en la cabeza. Saúl ya sabía que él había perdido su gobierno, había perdido su reinado por haber desobedecido al Señor. Y en esa famosa marcha triunfal de Saúl, después de haber matado al gigante Goliat, la gente cantaba, Saúl mató a sus miles, y Saúl ahí contento, ay, gracias, gracias. Pero después el canto continuó y decía, pero David mató a sus 10.000, y ahí a Saúl no le gustó nada. Y fue ahí donde un espíritu inmundo vino sobre la vida de este hombre, de Saúl. Y comenzó a tener envidia de David, porque él había matado a sus miles, pero David
había matado a sus 10.000. Y dice la palabra de Dios, hermano, que a partir de ese momento el rostro de Saúl decayó, comenzó a tener envidia de David. Y Saúl dijo: ¿cómo que yo maté a los 1000 y David a sus 10.000? Lo único que le falta es reinar sobre Israel. Y a partir de ese momento comenzó una persecución terrible de parte de Saúl hacia David. Muchísimos años David estuvo pasando por momentos difíciles. Por eso, hermano, a vos te puede pasar lo mismo en diferentes circunstancias. Puedes estar experimentando pruebas en tu vida. Pero esos momentos, quiero decirte una cosa muy importante, esos momentos donde David experimentó esa gran persecución y esas grandes pruebas, fueron momentos donde él más creció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Porque cuando está todo bonito, todo lindo, como que nos descansamos demasiado, ¿no? Estamos muy light. Y el estar muy light, hermano, eso muchas veces como que nos apampa espiritualmente. Necesitamos muchas veces pasar por prueba, por el fuego de la prueba, como lo dice la misma palabra de Dios. Cuando el oro pasa por el fuego, cuando el oro pasa por el fuego, es cuando el oro se purifica más todavía. Y nosotros somos como ese oro. Tenemos que pasar por los fuegos de la prueba muchas veces para que toda cosa mala que tiene el oro, ¿verdad? Aquello que no sirve, sea quemado en el fuego y que se extraiga lo que realmente tiene valor. Y cuando vos pasás por una prueba en tu vida, por una dificultad permitida por el Señor, es porque Dios tiene planes extraordinarios con vos. Es porque Él quiere que vos realmente te eleves espiritualmente. Que esa prueba no te achate más. Que esa prueba no te desanime más, sino todo lo contrario. Que esa dificultad que vos estás atravesando en este momento en tu vida te lleve a doblar más las rodillas ante el Señor, a consagrarte más ante la presencia del Señor y a elevarte espiritualmente. Para ser lleno del Espíritu Santo, para ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí David, luego de que fue liberado, porque aquí la palabra, en el contexto de la palabra de Dios, ya David es liberado por parte de Dios, porque Dios lo protegió siempre a David. Él era su ungido. Era su hijo especial. Y Dios no iba a permitir que a David le sucediera nada. Él estuvo muchas veces incluso al borde de la muerte. Pero Dios lo liberó, Dios lo protegió. Porque había un plan de parte de Dios, un propósito en la vida de David. Dios tiene un propósito con tu vida, hermano y hermana. No te va a pasar nada. La protección divina del Señor está sobre ti. Dios liberó a David de Saúl y de todos sus enemigos. Aleluya. Entonces cuando David experimentó eso, cuando él en carne propia, por eso me encantan a mí los salmos, porque los salmos es una expresión de experiencias vividas. Los salmos no son rezos allí huecos, vacíos, sin vida, ¿verdad? Rezos repetitivos, sino que los salmos son expresiones de experiencias vividas. Y David, cada vez que establecía un salmo, aquí estamos en 2 de Samuel, ¿no? Porque esto después se vuelve un salmo también. Pero está escrito en el libro de 2 de Samuel porque en 2 Samuel se narra todo lo que vivió el rey David. Luego se convierte en un salmo. Pero son experiencias vividas, no es simplemente recitaciones lindas, bonitas. ¿Verdad? Mirá qué lindo esto, qué lindo poema este, vamos a escribirlo. No son lindos poemas nada más, hermano. Aleluya. Esto es experiencia de vida de forma literal. Y cuando David tiene esta experiencia, él la expresa en un cántico. Y miren lo que dice el versículo 33, 2 de Samuel 22, 33. Aleluya. David dice: Dios es el que me ciñe de fuerza
Hermano, las fuerzas espirituales no las vas a encontrar en ningún lado, a no ser solamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios es el que me ciñe de fuerza. Dios es el que te ciñe de fuerza. Dice, quien despeja mi camino. Aleluya. Quien hace mis pies, dice, como de siervas. Alabado sea Dios. Y me hace estar firme. ¿Dónde? Sobre mis alturas. Qué promesa de parte de Dios maravillosa, hermano. Dice, fíjese que dice, no dice las alturas de Dios, sino sobre mis alturas. ¿Por qué sobre mis alturas? Porque cada uno de nosotros tiene que tener la experiencia personal con Dios. A mí no me sirve si las personas que tengo al lado están llenas del Espíritu Santo y están sobre sus alturas. No me sirve para mí, porque ellos son los que buscan la presencia del Señor y se ganan de estar sobre sus alturas. Yo personalmente tengo que buscar la presencia de Dios en mi vida. Vos, hermano, personalmente tenés que buscar la presencia de Dios en tu vida. Es una experiencia individual, es una experiencia personal. La Escritura dice claramente que Dios dará, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Yo no puedo, ¿verdad?, tomar de lo que la otra persona tiene. Si esa persona dobla sus rodillas y se consagra al Señor y le da la espalda al pecado y se llena del Espíritu Santo, y yo ando divagando. Lo que cada uno experimenta, lo experimenta porque realmente busca de Dios, se consagra a Dios. Hermano, en esta noche Dios quiere que vos estés firme sobre tus alturas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estar firme en ese lugar, o sea, elevarte espiritualmente. Aleluya. Y de allí no salir en absoluto. Llenarte del poder de Dios, de la presencia de Dios, estar elevado, elevada espiritualmente, y de allí, hermano, hermana, no te muevas por nada del mundo, porque allí está la victoria. El enemigo no te puede alcanzar en ese lugar. La serpiente no puede volar hasta arriba. Y aquí David decía, gracias Señor porque tú me libraste de todos mis enemigos. Gracias Señor porque tú me estuviste protegiendo siempre. Qué bueno que vos y yo podamos decir lo mismo. Gracias Señor porque vos me protegés siempre. Gracias porque Señor tú me ayudas. Yo puedo ver en cada detalle de la vida tu mano poderosa sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Y cuando uno realmente tiene esta experiencia, tiene gratitud. Porque David se le llamaba el dulce cantor de Israel porque agarraba el arpa y era compositor, componía las canciones. Y hoy han pasado miles de años y hoy se siguen cantando esas alabanzas, un montón de alabanzas que nosotros conocemos, modernas del día de hoy. Muchas de ellas son basadas en los salmos de David, sobre las experiencias vividas literales, en carne propia de David. No era que David era un poeta que decía, ay, que se inspiraba y decía, no. Él extraía desde lo que él vivía. Y luego de esa experiencia de vida la hacía realidad en su corazón. Y luego quedaban plasmadas en la Sagrada Escritura para que vos y yo entendamos, hermano, que la palabra de Dios no es un cuento de vieja. La palabra de Dios es un libro eterno, que han pasado miles de años y miles de años y la palabra sigue viva, sigue real. ¿Por qué? Porque son experiencias de vida de seres humanos que han puesto su confianza en Dios y que eso no cambia. Pasen los siglos, pasen los años. Tú y yo tenemos el mismo Dios que David tuvo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y muchas veces experiencias similares a las que tuvo David.
reacciones similares a las que tuvo David. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta dentro de los huesos. Aleluya. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder que tiene la palabra de Dios no lo tiene ningún libro de esta tierra. Por eso que lindo cuando uno está en los cultos acá y predica la palabra, hermano, y uno ve personas quebrantadas, llorando la presencia de Dios, derramando lágrimas cuando la palabra de Dios se lanza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de la persona. Nosotros, hermanos, no estamos aquí porque estamos jugando a la religión. Esto es real. Esto es verdadero. Lo que estamos predicando lo predicamos por convicción. Porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Porque hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo. Porque nuestras vidas han sido cambiadas de una manera extraordinaria. Tenemos un antes y un después. Un giro de 180 grados. Un nuevo nacimiento. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y fue la experiencia que tuvo David. Y por eso él le dice, Señor, tú me haces estar firme sobre mis alturas. Aleluya. Y miren lo que dice el versículo 35, cómo lo remata, ¿no? Quien adiestra mis manos para la batalla. ¡Wow! ¿Cuánto dice gloria a Dios a ellos? Él no solamente nos hace estar sobre nuestras alturas, sino que adiestra nuestras manos para batallar. Amado hermano, amada hermana, en las alturas espirituales donde vos vas a batallar mejor, vas a pelear mejor contra todos tus enemigos porque vas a tener una visión diferente. Vas a poder ver a los enemigos desde un panorama más claro. Cuando uno realmente espiritualmente está en comunión con Dios, en una relación íntima, y te vuelvo a repetir esto porque es tan importante, y en cada culto lo voy a repetir, busca al Señor en oración, dedícale tiempo al Señor en oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dobla tus rodillas, es allí donde experimentás la intimidad con el Padre y te elevas sobre tus alturas y estás firme sobre tus alturas. Vas a tener una visión de águila y vas a empezar a mirar al enemigo de otra manera. Una cosa es mirar al enemigo desde abajo, lo vas a ver grande. Otra cosa es mirarlo desde arriba, lo ves pequeño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Y Él adiestra tus manos para la batalla. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí hay hermanos que están presentes aquí en el templo, bien atentos a la palabra, así como todos los hermanos que están en la plataforma. Él adiestra tus manos para la batalla. De manera que se doble el arco de bronce, dice, con mis brazos. En un aspecto espiritual, Dios te da una fuerza, una fortaleza. Aleluya, ¿sabe? Hay casos, hermanos, que uno pasa por situaciones tan difíciles en la vida, que uno dice, humanamente uno no puede resistir. Humanamente uno no puede resistir. Y uno conoce creyentes, cristianos que están llenos de la fortaleza de Dios, llenos del poder de Dios. Y pueden atravesar esos momentos terribles, tristes, dolorosos. Solamente con el poder de Dios, solamente con la fuerza de Dios, solamente con la unción del Espíritu Santo. Porque humanamente muchas veces no podemos resistirlo. ¿Por qué?
Porque hermano, y esta palabra es para ti, iglesia del Señor, Él adiestra tus manos para la batalla. Él adiestra tus manos para la batalla. Vas a tener la fuerza para doblar un arco de bronce, dice aquí. Tremendo, con tus brazos. Yo no sé cuáles son los arcos de bronce que vos tenés que doblar, que vos tenés que quebrantar, doblegar. Yo no sé, cada uno sabe lo que está viviendo de forma personal en su vida, en su intimidad, en sus cosas individuales personales. Cada uno de los que me están viendo, me están escuchando en este momento, saben lo que están atravesando. Pero sí una cosa yo sé, si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti, hermano? Él adiestra tus manos para la batalla. Vas a doblar los arcos de bronce, porque Dios te dará una fuerza sobrenatural, que humanamente no lo vas a poder lograr, pero sí en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Me gusta la traducción en el original de esta palabra cuando habla de alturas. En hebreo es bamá, que quiere decir altura, cumbre. Y hay otra palabra que me pareció muy interesante, que es la palabra ola, que está relacionado a aquellos que andan sobre el agua, como se les llama, los surfistas. Que viene una ola grandota y uno se asusta cuando ve esas olas gigantes porque dice, me va a tragar la ola. No, pero los surfistas van por arriba de la ola. Y en vez de esa ola ser un problema para ellos, se termina convirtiendo en una bendición porque andan sobre la ola. Y la ola los lleva al lugar donde ellos quieren. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros estamos en las alturas, hermano, vemos las cosas de una manera completamente diferente. Y termino con esto, Mateo capítulo 17, versículo 1, una historia muy conocida. De 3 hombres que tuvieron una experiencia maravillosa, sobrenatural. Mateo 17, versículo 1. 3 discípulos especiales de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús tuvo diferentes grupos de discípulos. Tuvo un grupo que llamaban los 70. Fueron 70 hombres que Jesús mandó de 2 en 2 para predicar la palabra a diferentes lugares. Ellos echaban fuera demonios, sanaban enfermos. Era un grupo de 70 hombres, un grupo grande, de una cantidad importante de hombres, 70. Y dice que en una oportunidad esos 70 vinieron con gozo porque decían, Señor, wow, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Conocemos ese versículo maravilloso que el Señor le dice, qué bueno, ¿no? Porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se preocupen o no se gocen porque los demonios se sujetan, sino porque los nombres de ustedes están escritos en el libro de la vida. Pero luego Jesús también tenía un grupo más inferior en cantidad, pero cada vez más inferior, más íntimo. El grupo de los 12 apóstoles. Que uno fue escogido de forma especial para que lo traicionara a Jesús y para que se cumpliera el propósito de Dios de la muerte de Jesús en la cruz y la posterior resurrección, que fue Judas Iscariote. Fue sustituido, el apóstol Pablo sustituyó a Judas Iscariote, pero ese grupo de 12 era un grupo especial, más íntimo que los 70 todavía. Pero había aún otro grupo más especial todavía, que era el grupo de los 3, los Boanerges le llamaban, los hijos del trueno. Ese era Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos tuvieron experiencias con Jesús que no la tuvieron el resto de los discípulos. O por ejemplo cuando fue sanada, o fue resucitada, mejor dicho, la hija de Jairo. En ese acontecimiento, en ese momento, cuando fue resucitada la hija de Jairo por Jesús, solamente estaban estos 3 discípulos.
Pedro, Jacobo y Juan. Y en varias oportunidades vamos a ver que en cosas extraordinarias que Jesús hacía, estaban solamente ellos tres. ¿Por qué? Porque tenían una intimidad muy especial con Jesús. Entonces, de alguna manera ellos recibían ese premio de ver cosas que el resto de los discípulos no veían. Se dice claramente que Juan, por ejemplo, era el discípulo amado de Jesús. Dice que Juan amaba tanto a Jesús que se recostaba en el pecho de él. Era como que, ¿no? ¿Vio cuando un hijo se recuesta en el pecho de un padre y quiere sentir su corazón y quiere tener esa experiencia íntima? Así hacía Juan, se recostaba en el pecho de Jesús, sentía los latidos del corazón del Salvador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así Dios quiere que en lo espiritual vos y yo estemos con el Señor, arrecostado a su pecho, sintiendo los latidos del corazón del Señor. Y en esta oportunidad, en el capítulo 17 de Mateo, Jesús, ¿a quién llama para subir al monte? Lo llama justamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte. ¿A dónde lo llevó? A un monte alto. No es casualidad que esa experiencia que se iba a tener posteriormente no iba a ser en un lugar llano, no iba a ser en una llanura. Esto tiene toda una connotación espiritual, sino que iba a ser en un lugar elevado, porque hay enseñanzas espirituales en la palabra. Lo que quiere decir el Señor es que cuando nosotros subimos al monte, allí tenemos experiencias que no las tenemos estando en el llano. Queremos conocer a Jesús, pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar un precio para subir a la montaña. Es allí donde conocemos a un Jesús diferente, cuando estamos en la montaña. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y miren lo que dice el versículo 2. Se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Dígame por favor. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa fue la experiencia que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, porque subieron al monte, porque no se quedaron en el llano. Y esa es la experiencia que vos y yo vamos a tener cuando nos elevamos en las alturas espirituales, cuando tenemos comunión con Dios. Empezamos a ver a un Jesús diferente que al Jesús que vemos cuando estamos en la llanura. Empezamos a experimentar, porque Dios nos revela, aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Un Dios diferente. Eso fue lo que experimentó Pedro, Jacobo y Juan, solamente en ese lugar, en esa montaña. Dice que Él se transfiguró delante de ellos, comenzó a resplandecer su rostro como el sol. En otros momentos Jesús no se mostró de esa manera, pero allí en las alturas sí. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya, yo quiero experimentar a ese Jesús. Yo no sé vos, hermano, pero yo quiero experimentar a ese Jesús glorioso, maravilloso, poderoso, sobrenatural. Ese Jesús hermoso. Como cuando dijo el salmista, el Señor es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice que se le aparecieron Moisés y Elías encima. Moisés y Elías se le aparecieron. O sea, Pedro, Jacobo y Juan no solamente vieron la gloria de Jesús, sino que vieron a Moisés y a Elías, dos grandes hombres del Antiguo Testamento, dos grandes profetas. Son los representantes de la ley y de los profetas en el Antiguo Testamento. La ley, Moisés, los profetas, Elías. Impresionante. Dice que se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces, claro, Pedro dijo, no, obviamente, no, Pedro siempre saliendo con sus cosas. Y dice que le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Aleluya, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Es bueno, hermano, para nosotros estar en las alturas. Es bueno para nosotros. No es bueno estar lejos de la presencia del Señor.
es bueno estar en ese monte alto, adorando y sirviendo a nuestro Dios. Dice, bueno para nosotros que estemos aquí, Señor. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, Pedro se quería quedar a vivir ahí. Yo sé que esto tiene toda una enseñanza que dice, bueno, hay que estar en el monte, pero hay que bajar también para estar con la gente. Pero espiritualmente no tenemos por qué descender del monte espiritualmente. Relacionarnos con la gente, claro, con la gente de nuestros trabajos, personas incrédulas, personas que no conocen el amor del Señor. Tenemos que relacionarnos con ellos, bajar para predicarle a ese Cristo que vimos en el monte. Pero espiritualmente no necesitamos espiritualmente descender. No sé si me estoy explicando, para relacionarnos con la gente. Al contrario, cuando más en comunión estamos con el Espíritu Santo, más vamos a impactar los corazones de la persona para que vengan a los pies de Jesucristo.